esa época no había formación histórica como hay hoy en día, y los escritores se permitían inventar historias. Entonces eso hay que tomarlo con lupa y con pinza. Pero es un buen libro, bien escrito, por supuesto. Yo quería hacer un comentario y bueno, a la vez una aclaratoria. Yo he hecho comentarios a veces en este momento que no es el más apropiado aquí en Venezuela, pero es muy fácil hacerlo cuando uno está del lado de acá. Y he llegado a decir que en este momento habría que hacer un decreto de guerra-muerte para solucionar el problema que hay. Cuando Bolívar tuvo que hacer ese decreto, yo me imagino que él habrá tenido una serie de controversias y encuentros con su personalidad para llegar a esa conclusión. ¿Hay alguna solución? Para nada. Bolívar, el decreto de guerra-muerte es una consecuencia de lo que están haciendo Monteverde y el ejército de Canarios, comandados por Monteverde, que han desembarcado en Venezuela procedentes de Cuba y que están haciendo una carnicería. El decreto de guerra-muerte no es un capricho de Bolívar, es una respuesta a lo que ya viene haciendo Monteverde y los Canarios. Hay que estudiar estos hechos en su contexto histórico y no sacarlos de contexto, por supuesto. Sacarlos de contexto es un anacronismo y eso es lo último que puede hacer un historiador. Otra mano levantada por allá, Eduardo Anzola, y por allá desde luego. Una persona que en la guerra y como miembro del primer congreso es Antonio Nicolás Mesén. Y él justamente el criterio de ascenso de los soldados verdaderamente como dantesco eso, ¿no? Y es prácticamente como un preámbulo a la misma decreto de guerra a muerte, Sí. Sí, muy buena observación. Adelante, por allá. Sí, profesor, muchas gracias. Quiero hacer un brevísimo comentario y ya para la pregunta después. Elías Pino Iturreta, en El País Archipiélago, habla sobre los años finales de Bolívar como un momento en el que Bolívar se decepciona de la Gran Colombia, del proyecto de la Gran Colombia, pero ve que en su Venezuela natal puede como que fructificar lo que él trató de hacer con la Gran Colombia. En este contexto, ¿cuál considera usted que es el valor y el legado del proyecto integracionista de Simón Bolívar, más allá de las fallas que pudiera haber tenido en el momento en que se intentó? Bueno, hoy en día sabemos que los proyectos integracionistas exitosos del mundo son los que comienzan por la economía, no por la política. Eso demuestra la Unión Europea, eso demuestra Mercosur, eso demuestra el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Todos los intentos de integración política sin atender a la economía terminan en un fracaso o no avanzan. En aquel entonces eso no se sabía, obviamente. Entre otras cosas, en esa época estos países no eran productores de nada, porque ni siquiera habían experimentado la revolución industrial, eran productores agrícolas, pero no eran países industrializados, que es el momento más importante en la historia de la humanidad, la revolución industrial, que nació en el mundo liberal, compañero. Nació en el mundo liberal, en el mundo protestante. La revolución industrial es inglesa, es alemana, no nació en el mundo católico, en el mundo nuestro, nació en el mundo protestante, porque los protestantes santificaban el trabajo, nosotros no. Y eso fue una gran diferencia en el desarrollo de nuestros países y los de ellos. De modo que eso es lo que puedo responder. Lo me estás haciendo una pregunta sobre un hecho histórico, pero unas consecuencias actuales. Perfecto, la acepto y eso es lo que te respondo. La integración funciona cuando se hace por la vía comercial y económica. Y después se llega a la integración política, que es lo que ha pasado en Europa. En Europa tienen un pasaporte de una sola moneda, son ciudadanos europeos, o sea, ha sido un milagro en la historia de la humanidad en la Unión Europea, porque esos son
son países que tienen 3.000 y 4.000 años en guerra. Entonces, hay que aprender de las experiencias históricas, eso no hay duda. Por aquí y por allá. En relación a lo que planteaba el profesor Fernando sobre la biografía del peruano, hay una polémica también sobre el escrito que hizo Carlos Marx sobre los libros, un artículo. Yo lo cito varias veces. Entonces, claro, con el título, ¿no? Que me dice Bolívar y Ponce, de otras cosas. ¿Qué opinión le merece este escrito de Marx sobre Bolívar? Un escrito muy desafortunado, lo compara con Solú. Solú es un dictador haitiano y revela que Marx realmente no tenía idea de quién era Bolívar. Y estaba basado solo en los trabajos de Gippsy, que es un coronel británico que está en la Legión Británica, que es tremendamente crítico de Bolívar, que trabaja con él en la guerra en Venezuela y que escribe en contra de Bolívar. Esa fue la fuente de Marx. Entonces el resultado es algo totalmente desequilibrado. Bueno, Bolívar fue una persona determinada, lo hizo a lo largo de su vida, por ejemplo, el terremoto de Caracas, luego con la Carta de Jamaica, de la muerte. Pero ¿en qué momento? Porque él era un niño rico, él era un blanco español, un blanco criollo, que fue a España. ¿En qué momento él tuvo ese switch? No, él no pasó ningún switch. La revolución de la independencia lo hicieron los niños ricos venezolanos. Los demás son cuentos de hadas. ¿En qué momento, o sea, él sintió que podía triunfar en su liberación de Venezuela? Él le suena la flauta a partir de 1819, cuando en vez de seguir batallando contra Morillo, a quien no logra vencer, se va con los británicos y con Francisco de Paula Santander por el páramo de Pisma, llega al pantano de Vargas, vence y llega a la batalla de Boyacá y vence, y ahí cambió la suerte de él totalmente. Y viene la apoteosis bolivariana, que es entre 1819 y 1826. ¿Por qué los niños ricos, para seguir el argumento suyo, por qué los niños ricos venezolanos, colombianos, son todos, no son los venezolanos nada más? La única rebelión popular que hubo en la América hispana fue la americana, con el padre Morelos y el padre Hidalgo, que lo seguían los pobres de la tierra. De resto fueron revoluciones de las oligarquías de cada uno de los países, porque no tenían acceso al poder político y querían gobernarse, como ya lo habían hecho las oligarquías norteamericanas. Si el ejemplo norteamericano es clarísimo. Entonces, esa es la razón. Además, eran los que tenían conocimiento, eran los que habían leído. ¿Cómo hacer una revolución sin lectura y sin información? Eso no es posible. Si haces eso, estás haciendo disparate. Bueno, yo comencé la disertación hablando de la lista, de cuáles eran sus fuentes. Esas son sus fuentes. Lo interesante de Bolívar es que, siendo un niño rico, todos lo respetamos. Porque los niños ricos no nos gustan, ¿o sí? Creo que no nos gustan, ¿verdad? No nos gustan los niños ricos, pero él sí. Bueno, perfecto, porque encabezó una revolución. Entonces creo que estos temas son importantes. Gracias por la pregunta. Adelante. Hable alto para que lo escuchen, por favor. Estas dos preguntas que le voy a hacer no tienen nada que ver las relaciones que quería hacerse desde hace años y espero que me interese. La primera
Gracias. Qué bonita persona. ¿La puedes Bueno, repetir? Que no la oímos. El amigo dice que qué significó para mí estar a cargo de la biblioteca Arturo Uglar Pietri, se refiere al Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uglar Pietri de la Universidad Metropolitana y cómo era en el día a día del doctor Uglar. Bueno, lo primero fue un gran honor para mí y un gusto muy grande. Él le donó su biblioteca a la universidad antes de morir, por supuesto, y esos 18.000 volúmenes llegaron a la universidad, primero pasaron al hospital, porque la gente ignora que no pueden meter 18.000 enfermos en una biblioteca, porque te contaminan a todos los otros sanos que están allí. Entonces hay que pasar por una cuarentena larga y hay que curar 18.000 volúmenes de hongos y de enfermedades. Los libros están enfermísimos, sobre todo si son libros viejos. Eso se hizo, entró la biblioteca, creamos el centro y claro, eso está pasando en el 2006. El doctor Uglar murió en el 2001. Nosotros tuvimos una relación de amistad entre 1986 y el año 2000. Fueron 15 años de amistad permanente. En esos años yo fui su editor, porque fui presidente de Monte Ávila Editores y nosotros éramos los editores de Uglar. Me reunía con él con muchísima frecuencia y fuimos haciendo una muy buena amistad. Pero ¿cómo es el día del doctor Uglar? Bueno, un hombre con una capacidad de trabajo descomunal, excepcional. Basta ver su bibliografía, su vida y su obra. Un hombre organizado, ahí viene la sangre alemana. Von Uslar, él es bisnieto de un alemán que vino en la Legión Británica. Un hombre organizado, metódico, que no perdía el tiempo. No es que tú ibas allá a hablar con el doctor Uglar y, mire, traigan un cafecito, una cerveza y te pasabas 3 horas ahí. Eso no lo va a hacer el doctor Uglar. Porque tiene una administración de su tiempo estricta, un hombre muy afable y sobre todo un obsesionado con su trabajo y una pasión venezolanista como ha habido pocas. El amor que sentía ese hombre por Venezuela para mí ha sido un ejemplo toda la vida, pero me podría pasar la tarde hablando del autor Uglar. Gracias. Por aquí, otra pregunta, adelante. Ajá, pero allá hay uno nuevo, adelante usted por allá, porque esta es segunda vez. Profesor, yo quisiera saber qué opinión le merece a usted la investigación del doctor Mier Hoffman. La investigación que publicó en un enigma llamado Bolívar sobre los abuelos, sobre la abuela del Libertador, y sobre lo del barco Grampus y aquella... Bueno, sobre en materia genealógica del Libertador, yo creo que la última palabra la tiene el gran genealogista venezolano que es Antonio Herrera Baillán, que publicó un libro que se llama El nudo deshecho. El nudo deshecho es el nudo de la Marín, genealogía del Libertador. Todo lo que haya que trabajar en genealogía del Libertador está allí. Además es la genealogía más reciente, más moderna, un libro que puede tener 15 años como mucho. De modo que eso es lo que tengo que decir en relación con genealogía bolivariana. Me remito a las autoridades más consolidadas, entre otras Herrera Baillán. El caso del nudo de la Marín, que puede resultar interesante escuchar este cuento. Los Bolívar eran dueños de las minas de Aroa, solicitaron el marquesado de Cocorote. Ellos querían ser marqueses de Cocorote. Para que te entregaran un marquesado, un condado, cualquier título nobiliario, tú tenías que demostrar la limpieza de sangre de varias generaciones, varias. O sea, no bastaba con tu papá y tu mamá blancos, tus abuelos blancos, tus bisabuelos blancos, pues son las leyes de sangre. Los que no eran blancos puros prácticamente no tenían derechos de ciudadanía. Entonces, lo intentaron
y no pudieron demostrar quién era la madre de Josefa Marín de Narváez. Entonces, ¿qué es lo que descubre Herrera Baillán de una investigación fascinante? Descubre que no pueden saber quién es la madre de Josefa Marín de Narváez. Al no saber quién es la madre, ellos no pueden demostrar la línea. ¿Sí? Entonces queda la duda si la señora era negra o india. Como no se puede saber quién es, no les otorgaron el marquesado. ¿Cuál es la hipótesis de Herrera Baillán? Que la madre de esa niña, de la bisabuela del Libertador, era una adolescente que había sido poseída por un pariente. Había parido, entregado a la niña, pero el destino frente al deshonor posible era sumergirse en un convento, cambiar de nombre, como hacen las monjas, y desaparecer de la faz de la tierra. Esa es la explicación posible, y por eso no les entregaron el marquesado a los bolívares. Las leyes de sangre eran inexpugnables, ¿verdad? Eran, bueno, por supuesto que son absurdas, pero son absurdas hoy, 2025, pero en aquellos años era, digamos, era la ley, guste o no. Adelante. Me gustaría oír sus comentarios sobre los amoríos de Bolívar. No sabía que eso venía por ahí. El papel de la mujer, el efecto de la mujer en la trayectoria o en su trabajo como político. Bueno, a ver lo siguiente. Tengo que echar la película para atrás para explicar esto. Cuando él tiene 5 años, a ver, recuerden que además de las leyes de sangre, había una institución que se llamaba el mayorazgo. Esa institución decía que el único heredero de las fortunas, y la fortuna de Juan Vicente Bolívar era la segunda del país, el único heredero de las fortunas era el hijo varón mayor, es decir, Juan Vicente, no Simón, que es el menor. O sea que él no iba a heredar nada, de acuerdo con las leyes del mayorazgo. En consecuencia, un primo hermano de él, que era un cura, que se llamaba José Félix Jerez de Aristiquieta, testa a favor del niño de 5 años. Este cura era multimillonario, porque los curas eran muy ricos. Los que no pertenecían a las congregaciones y no habían hecho voto de pobreza, podían acumular grandes fortunas. El cura Jerez de Aristiquieta le deja a Simón Bolívar la Casa del Vínculo, que queda en la Plaza Bolívar de Caracas, 2 o 3 haciendas de cacao, yo no sé cuántas matas de cacao, yo no sé cuántos esclavos, una fortuna muy grande. Pero además dice que la aceptación de esa herencia está sujeta a que él se case con una mujer de su condición social. Con María Teresa Rodríguez del Toro y de Alaeza no hay problema, porque es incluso mayor socialmente que él, porque ella es una sobrina del Marqués del Toro. Ella es española, pero una sobrina del Marqués del Toro venezolano. Se cumple el requisito del vínculo de la concepción, de la herencia. Ella muere y él se enamora de Pepita Machado. Pero Josefina Machado es una canaria, y los canarios en la estructura social son blancos de orilla, son blancos de segunda categoría. Y María Antonia, su hermana, le recuerda permanentemente: no te puedes casar con ella porque pierdes la herencia. Él no se casa nunca con esa muchacha, pero vive con ella desde que ella tiene 13 años hasta que ella tiene 20. ¿Qué pasa cuando tiene 20 años Pepita Machado? Que muere de tuberculosis y desaparece del mapa. Después vienen los amoríos con Fanny Duvilar en París. Fanny, esos son unos amoríos fugaces pero importantes, porque Bolívar es un muchacho de unos
22, 23 años y familia jubilar, es una señora de unos 36, lo que hoy en día llaman los muchachos una mil. Entonces, esa señora está casada, pero está casada con un anciano de 60 y tantos años, el coronel Duprié Jubilar. Entonces, en ningún caso está planteado un matrimonio, está planteado una relación. Y después, cuando se conocen, Bolívar y Manuelita, cuando él esté entrando victorioso en Quito en 1822, es imposible que contraiga matrimonio porque ella es una señora casada con un médico inglés que se llama el doctor Ford. Entonces fueron adúlteros todo el tiempo que duró ese amor. ¿Hubo otros amores en la vida de Bolívar? Seguramente, y han podido haber muchos, pero no los conocemos. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Al hecho de que un hombre que probablemente poseyó a varias mujeres a lo largo de su vida no podía procrear. De lo contrario, ¿cómo se entiende esa situación? Imposible de entender. Esas son conclusiones que uno puede sacar de los hechos. ¿Qué otros los grandes amores de su vida? Bueno, resumo: María Teresa, Pepita, Josefina y Manuela. Hay otras, sí hay otras, pero probablemente de menor importancia en su corazón. En el río Magdalena hay un pueblo donde... Déjame pasar. Hay una anécdota bonita de los amores de Bolívar, que con una francesita llamada Anita Lenoir. Anita Lenoir, sí, Lenoir. Ajá. Sí, Anita Lenoir. Que incluso hay una placa en ese pueblo y Sí. los enamorados pasan por ahí y se detienen en el cielo. Correcto, eso es cierto. Unos amores fugaces. Y hay otros amores muy interesantes, que son las Ibáñez. Claro. Bernardina y la hermana. Sí. Pero esto tiene tela. Mucha. Porque de esas hermanas eran amantes Bolívar y Santander. Pero la novia de Santander era una señora casada. Sí. La novia de Bolívar no. Y ella lo rechazó. Bernardina lo rechaza. Él estaba muy enamorado de ella y reunía los requisitos de la alcurnia para poderse casar con ella, y no perdía la herencia. Pero a ella no le gustó. Le gustó Ambrosio Plaza. Correcto, y se casó.